Estamos ya en comunicación con Sebastián Michel. Él ha sido designado como uno de los voceros para hablar de la demanda en la Corte Internacional de Justicia, que precisamente comienza hoy con los alegatos orales finales, ya en puertas de una eventual decisión de la Corte Internacional de Justicia, que sin embargo va a durar al menos 6 meses. Sebastián, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? Buenos días, Rubén, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de La Razón Radio. Un saludo a Sebastián Michel, amigo nuestro, amigo de La Razón Radio. Sebastián, ¿te encuentras en Venezuela? En La Paz en este momento, en La Rubén. Paz. Estoy en La Paz. Está Qué bien. formando algunos temas sobre mi misión y me pescó justamente el tema de los alegatos acá. Claro que sí. Sebastián, hoy comienza un proceso histórico para Bolivia. La idea es hacer prevalecer como bolivianos la condición de aguas del manantial Silala, cuyo origen es territorio boliviano y que fue desviado artificialmente hacia Chile. ¿Cómo ha preparado el Estado boliviano esta defensa? Como lo ha preparado siempre, entendiendo que la mejor forma de resolver las controversias con países vecinos se da básicamente con información científica, con estudios científicos que nos puedan aclarar un poco las cosas. La demanda que nos plantea Chile y que Bolivia asume defensa nos encuentra a nosotros con una posición similar a la que tuvimos el 2006. El 2006 dijimos la mejor forma de resolver el conflicto es poder dialogar, negociar, sentarnos, hacer un estudio científico independiente contratado por ambas partes y que en base a eso lo llevemos. Por eso incorporamos el tema del Silala en la agenda de los 13 puntos, pero además logramos una negociación con Chile de que Chile reconociera que las empresas debían pagar a Bolivia el 50% del flujo de las aguas y el otro 50% logremos llevarlo a un estudio común, conjunto, que lamentablemente no encontró eco en algunos sectores un poco más fundamentalistas de la sociedad. En este caso, es el caso de Concipo. Así es. Y la posición que hemos mantenido cuando nos demanda Chile es la misma. Primero, que hagamos un estudio científico común. Lamentablemente Chile no lo aceptó y tuvimos que hacer un estudio científico propio para poder determinar cuánto de este manantial, cuya soberanía nunca hemos permitido que se ponga en duda, constituye un flujo natural hacia abajo y cuánto se enriquece por otros lados. Entonces, cuánto mejora esa canalización artificial y cuánto era un flujo natural. Y eso solo lo vamos a saber, ¿no?, con acuerdos como lo plantea Chile. Chile dice, Bolivia llamó río siempre al Silala, el Tratado de Paz y Amistad de 1904, en su mapa anexo dice uno de los puntos limítrofes es la cabecera del río Silala, o sea, los manantiales. Otro documento, la concesión que hace el prefecto de Potosí de 1908 a la empresa anglo-chilena de trenes, también dice concesión de uso de las aguas del río Silala. Cuando dejan de usar estas aguas para las máquinas a vapor, para los trenes que llevaban mineral de la Huanchaca hasta Antofagasta, se llama también, están dando un uso diferente a las aguas del río Silala, eso dice Chile. Y finalmente el 96, cuando el periódico El Diario hace una denuncia, dice se está desviando aguas del río Silala. El mismo 96 la Cancillería saca un pronunciamiento de que las aguas que salen de este manantial, que puede tener un flujo natural hacia abajo, ha sido artificialmente mejorado. O sea, también dice ese río ha sido artificialmente canalizado para que mejore su caudal. Entonces en eso se fundamenta y nosotros decimos que sí, que todo eso puede existir, pero que lo que más va a determinar es un estudio científico para saber cuánto de esas aguas nacen en un manantial y fluyen naturalmente y cuántas fluyen ahí por la canalización artificial que se ha hecho. Sebastián, ¿por qué en Chile se dice que Bolivia ha develado un giro en la defensa y la demanda respecto de las aguas del Silala cuando señaló que un porcentaje mínimo le corresponde a Chile y otro porcentaje mayor a Bolivia? ¿Cómo es que se sabe esto? En la transición, la
ex canciller Karen Longaritz aparentemente fue la que dio esa información. Mire, los contenidos del estudio todavía están en lo que nos ha pedido la Corte Internacional de Justicia en reserva, en secreto. Nosotros lo hemos mantenido así, y si Chile ha sacado algo de eso, es una filtración que no debía darse. Yo no quiero meterme en el tema del proceso mismo, porque no es un tema que me corresponde, ahí están los abogados y la gente, pero esta información estaba declarada en confidencialidad. Cualquier información que haya salido amerita una penalidad, ya sea por autoridades nuestras o por autoridades chilenas. Ahora, embajador, ¿en qué estudio se ha basado la argumentación técnico-científica de Bolivia para los alegatos que precisamente hoy van a ser expuestos, primero por Chile y de aquí en adelante por Bolivia y el equipo científico? Si usted ve la contrademanda que hacemos nosotros, pedimos básicamente que esto se resuelva por un estudio científico conjunto. Al no haber conseguido eso, hemos hecho un estudio científico independiente financiado por nosotros, porque no nos interesa ganarle a Chile. Esto no es una revancha a Chile del partido de fútbol, ni es una revancha histórica, nada. El objetivo de la Haya es resolver una controversia con un país vecino, una controversia que no nos permite avanzar en temas portuarios, en temas migratorios, en temas de litio conjunto. Entonces tenemos mucha agenda conjunta con un país que siempre va a estar al lado, con un país que tiene una población boliviana elevadísima y con un territorio que son nietos de nuestros bolivianos. Y usted se pone a pensar incluso el agua del Silala, que está destinada por un lado, y es lo que decimos, a la minería, que es una actividad de lucro que debía rentar, pero por otro lado está destinada también al consumo humano. ¿El consumo humano de quién? De una población boliviana muy grande en la zona, pero también de los nietos de los bolivianos. Cuando hablamos de recuperar Antofagasta, Calama, es que estamos ahí con bolivianos, descendientes de bolivianos, y es la gente que toma agua finalmente. Por eso lo que nos interesa a nosotros, que un estudio científico nos diga qué porcentaje. Aquí no está en duda la soberanía, nunca ha estado en juego la soberanía, ni del territorio, ni de las aguas del río Silala y el uso que le demos a ellas. Lo que está en duda es cuánto de esto ha sido artificialmente mejorado por esa canalización. Ahora, una vez que resolvamos esto, vamos a poder avanzar en muchos temas que tenemos pendientes con Chile. Por eso para nosotros nunca fue ir a provocarle una derrota a Chile ni nada de eso. Lo nuestro siempre fue resolver un conflicto con un país vecino. Y la mejor forma de resolver el conflicto es en base a estudios científicos independientes. Yo quisiera un poquito abundar en por qué Bolivia ha tenido que llegar a esta situación de juicio, habiendo la posibilidad y la oportunidad de haber resuelto esto antes. Sabemos que en el acuerdo preliminar que hubo sobre un estudio y además un pago de 50-50 por el usufructo de las aguas, hubo desacuerdos bolivianos, especialmente en Potosí. Una vez acordado ese pago por el usufructo histórico de las aguas, quizás se hubiera sentado jurisprudencia, aunque usted diga, Sebastián, de que no está en juego la soberanía, se hubiera sentado jurisprudencia real sobre la soberanía de las aguas del Silala. Mire, la posición oficial del gobierno siempre fue esa. Siempre fue incorporar el tema del Silala en un mecanismo diplomático de solución dentro de una agenda de 13 puntos para que a partir de la negociación, de la conciliación, lleguemos a un acuerdo con un país vecino, con un país hermano. Esa negociación que se desarrolló con Chile indicaba precisamente lo que tú decías. Chile reconoce que las empresas que utilizan para la minería o para el consumo humano el agua del Silala, en un 50% la pagaba. Y el otro 50% en un estudio conjunto independiente lo podíamos resolver. Lamentablemente, los dirigentes de ese momento del CONCIPO, en una posición fundamentalista, exigieron que Chile pague el 100% de ese momento y la deuda histórica. Entonces, eso impidió que se pueda avanzar hacia esa negociación que era muy positiva, que era una posición favorable y que resolvía un problema hace más de 10 años en el que hoy ya podríamos haber
avanzado bastante más en esta agenda bilateral con Chile. Y al final terminamos en este proceso en La Haya. Chile nos demanda, y Bolivia, por supuesto, tú conoces la Constitución, tenemos la obligación de dar una defensa, porque la Constitución así lo establece, pero además porque somos firmantes del Pacto de Bogotá, donde dice que los problemas entre estados deben resolverse cumpliendo los procedimientos de la Corte Internacional de Justicia. Entonces ahí estamos en una instancia muy larga, muy penosa, donde la gente alberga a veces sentimientos muy fuertes de nuestra demanda histórica, de nuestro problema histórico, y eso se mezcla cuando en realidad lo que necesitamos es resolver de una vez un estudio científico esta controversia que tenemos con Chile. Ahora, ¿en qué condiciones, si recuerda Sebastián, en qué condiciones hizo también usufructo de las aguas del Silala la empresa Ductec, que también negociaba por su cuenta un pago histórico de la empresa de ferrocarriles de Chile? Ese es un segundo elemento que no está, que no es parte del proceso en La Haya. El proceso de La Haya básicamente es el tema de las aguas y cómo estas son utilizadas, el cuánto por ciento de las aguas vienen de manantial, porque ahí han habido en la información política dos cosas, ¿no? Ha habido gente que dice que solamente es un río, como si los ríos aparecieran río de la nada y no nacieran de un manantial, de un bofedal, y otras posiciones que decían que solamente era bofedal y que no se iba a ningún lado y que el agua se evaporaba, se volvía un charco ahí mismo, cuando es lógico que también tiene que haber un curso natural aguas abajo. Entonces, una vez que entendemos que ninguna posición de esas posiciones políticas se va a dar, sino se va a dar una posición equilibrada que te diga, sí, efectivamente, dentro del territorio boliviano, dentro de su soberanía, existen bofedales que constituyen un manantial de agua que va a fluir aguas abajo. Ahora, la cuestión de la demanda está, ¿cuánto de esas aguas abajo son naturales, un flujo natural, y cuántas de esas aguas abajo han sido trabajadas artificialmente? El caso de esta empresa Ductec, que usted me menciona, es un caso de una segunda concesión de esas aguas que se hace hacia 1999, durante el gobierno de Banzer, ¿sí? Y que le adjudica a una empresa que compite, era Ductec, una empresa de tuberías, con la transnacional Suez, que compiten por la concesión de esas aguas para venderle aguas a una empresa chilena. Y ahí, cuando Ductec se adjudica las aguas y le pasa una factura a la empresa chilena dice, no, disculpe, yo saco mi agua de un río, entonces no tengo por qué pagarle. Y ahí es donde el gobierno boliviano hace una defensa de la empresa, pero esta demanda ni la contrademanda están planteando un problema por lo que le puedan deber de plata a Ductec, digamos. Ahora, cierto, el gobierno se ha manejado con cautela en esto, a diferencia de Chile, que ha expresado un optimismo extremo en sentido de que va a ganar la batalla por el Silala. ¿Qué posibilidades hay de ganar este proceso? ¿Qué han señalado los estudios previos, tanto jurídicos como científicos? Como le digo, el día de hoy se va a levantar este secreto de los estudios, están declarados en reserva aún, sí. Pero me imagino que lo que te va a decir el estudio y con lo que van a analizar los jueces es una posición equilibrada. Te va a decir, existen bofedales dentro del territorio boliviano, que nunca ha estado en cuestión ese tema soberano, que generan un manantial de donde emana agua y que parte de estas aguas del manantial fluyen de forma natural aguas abajo. Me imagino que también va a decir el informe que ha habido una canalización artificial que mejora el flujo. Ahora, los estudios de ambos países tendrán que cotejar el cuánto por ciento de ese mejoramiento artificial mejora el flujo. Y ese va a ser el tema de disputa. Bolivia dice, ese porcentaje que mejora el flujo debe ser entregado a Chile a través de un tratado. El tratado es el instrumento en que los países se ponen de acuerdo y eso está por encima de cualquier fallo. Pues lo que nos va a decir seguramente este fallo es un fallo muy equilibrado, que lo que va a definir al final es el cuánto por ciento de las aguas que fluyen aguas abajo
ha aumentado a través de esa canalización artificial, sabiendo que, por supuesto, un manantial tan lindo, natural, tan milagroso, más de 4.000 metros de altura, en un lugar donde casi no llueve, puede nacer un río tan importante que le puede dar vida a población aguas abajo. Muy bien. Embajador, ahora nos puede contar cómo va a proseguir el proceso. Hoy comienza a presentar sus alegatos Chile, alegatos orales, va a explicar por qué ha decidido acudir a la Corte Internacional de Justicia, primero Chile, y por qué cree que las aguas del Silala son de curso natural y corresponden a un río internacional. Es un procedimiento casi de 14 días. Hoy es el primer día que le toca la fase de alegatos orales a los abogados de Chile. El lunes tocará a nosotros exponer nuestra defensa en su demanda. El martes se va a exponer nuestra contrademanda. El miércoles se defenderán ellos de la contrademanda. Ambos países tendremos derecho a una réplica. Luego tendremos derecho a una fundamentación final. Y ahí el país que fue demandado tendrá la posibilidad de terminar la fase de alegatos en unos 14 días o 12 días aproximadamente. Entonces, es ese procedimiento. Hoy día me imagino que Chile va a explicar ya con claridad, más allá de los discursos políticos apasionados, que su demanda se fundamenta en la revocatoria de la concesión de aguas que se da en 1997. Entre el 97 y el 99, la prefectura revoca la concesión iniciada en 1908, y hasta el 99 el Estado boliviano le revoca y lo vuelve un problema entre estados. El problema inicialmente fue entre la prefectura de Potosí, si bien es cierto, en esa época tiene una relación directa del presidente con la empresa, pero a partir de eso se da un problema entre estados cuando en 1999, Bolivia le revoca a Chile la concesión, y ahí ya se vuelve un problema entre estados. Entonces me imagino que más allá de los discursos políticos, hoy día Chile va a fundamentar que su demanda está basada en la revocatoria de la concesión de lo que ellos llaman el uso de aguas del río, el año 1999. Tendrá que fundamentar por qué no corresponde esa revocatoria que se hace el 99, por qué no corresponde esa revocatoria del 97, y seguramente con eso tendremos que defendernos mañana y explicarles que lo que le interesa a Bolivia es saber cuánta de esas aguas son de curso natural y cuánto por ciento de esas aguas han ido mejorando el caudal de forma artificial con esas canalizaciones que se han hecho. Ahora, eso es un poco lo que vamos a contrademandar nosotros. Ahora, que ese excedente que se ha dado por la canalización se ha entregado a través de un tratado internacional entre los dos países. Ahora, cierto, el tema estaba en la agenda de los 13 puntos pactada entre el presidente Evo Morales y la presidenta Michelle Bachelet en 2006. No se ha resuelto, sino que ahora es posible que se resuelva con un juicio internacional en la Corte Internacional de Justicia. Sebastián, ¿hasta cuándo se prevé, cuánto ha calculado el equipo jurídico de que pueda durar la resolución del Tribunal de Justicia una vez recibidos los alegatos de ambas partes? A partir de que concluyen los alegatos orales, en teoría ya en cualquier momento. Esa etapa de escuchar a las partes ya concluye en 14 días, y a partir de eso en cualquier momento. Pero te van a notificar un mes antes, y por la tradición del plazo que ellos lo estudian, lo ven, lo analizan, puede ser aproximadamente de 6 meses. O sea, podríamos calcular que entre septiembre y diciembre podríamos tener ya un fallo de la Corte Internacional de Justicia. Ahora, ¿hay posibilidad, esto también preguntábamos al embajador Roberto Calzadilla, ¿hay posibilidad de que Bolivia y Chile puedan negociar una resolución del diferendo incluso antes de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia? Ojalá que sí. A ver, la Corte Internacional de Justicia privilegia el acuerdo entre los países por sobre todas las cosas.
Si ellos te dicen que el 10 de noviembre se va a leer el fallo y te notifican para que tú vayas, y el 9 de noviembre tú llegas y les dices, señores de la Corte, hemos llegado al siguiente acuerdo, la Corte prefiere convalidar eso que lo que era su fallo. O sea, el acuerdo entre los países, el tratado, siempre está abierto para que las partes puedan sentarse y entender, porque el principio, el fundamento de la existencia de esta Corte Internacional de Justicia es la paz. Por eso cuando la gente piensa que uno va a la Corte Internacional de Justicia a ganar o perder, está equivocada. Uno va a esa Corte a resolver problemas con un país. Ejemplo, la Corte Internacional de Justicia es la vía civilizada, es la vía pacífica, es la vía correcta, cuando un país ya no logra ponerse de acuerdo a través de la conciliación, la diplomacia, la negociación. Lo otro es lo que estamos viviendo en otros lugares del mundo donde hay guerras, ¿no? O sea, ojalá todos los problemas se puedan llevar a la Corte Internacional de Justicia y no a otro tipo de conflictos. Pareciera que está abriendo el paraguas, Sebastián. No, no, jamás. Lo que te estoy diciendo es que acudir a la Corte no es un tema malo, es un tema positivo, porque ahí nos permite resolver los problemas con países vecinos de forma civilizada, en diálogo, sentados, y no por la violencia, que es la peor forma de resolver un conflicto. Claro que sí, porque cierto, durante muchos años, aunque es muy nuevo esto del conflicto, del diferendo con Chile sobre las aguas del Silala, Chile y Bolivia no han podido resolver sus viejas rencillas históricas. Ha tenido que la Corte Internacional de Justicia dar un parón, decir que no hubo obligaciones jurídicas de parte de Chile en la resolución de la demanda boliviana, aunque también abrió la posibilidad de que Bolivia y Chile, independientemente del fallo judicial de 2018, puedan resolver sus diferendos de manera política y diplomática. En el caso del Silala pasará lo mismo seguramente, habrá una resolución y Bolivia y Chile, como son vecinos, viven palmo a palmo, no solamente en la frontera, sino también hay un cruce internacional, un intercambio permanente, hay una ascendencia boliviana en Chile, van a tener que aprender a convivir, porque no puede ser que después de salir de un conflicto, otro conflicto nos separe a los chilenos y a los bolivianos. Ahora, en la parte logística, Sebastián, ¿cómo es que se va a instalar este juicio, esta fase oral de alegatos en La Haya a partir de las próximas horas? Ambas partes, bueno, hoy día Chile y el lunes Bolivia, van a presentarse porque es una forma de presentar respeto y de demostrar que el país está en esta vía pacífica. Ambas partes tienen la obligación de escuchar a la otra parte ahí, se van a sentar. Primero es el agente, el representante oficial del país ante La Haya, que va a hacer uso de la palabra. Seguramente hoy día la agente de Chile, Jimena Fuentes, comenzará, y después todos sus abogados fundamentarán sus posiciones. Con eso la Corte escuchará, dará por concluida la sesión en unas 2 o 3 horas, y el día lunes haremos lo propio, comenzaremos con nuestro agente ante La Haya, y luego nuestros abogados defenderán esta posición. Y permanentemente las partes que hablan en el día sacarán un boletín resumiendo para los medios internacionales lo que han explicado al interior de la Corte. Seguramente no un paper de lo que han hablado 3 horas, sino un resumen de su posición para que todo el mundo conozca. O sea, es una tradición también entregar boletines sobre la posición de los países y lo que han defendido ese día en sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia. Ahora, ¿cómo se ha instalado el ambiente? ¿Cuántas personas pueden asistir desde la representación boliviana a escuchar los alegatos de Chile? ¿Y quiénes van a estar ahí? Hay un límite de personas, pero nosotros no estamos excediendo el límite en absoluto. Tenemos la presencia de nuestro canciller, porque es importante mostrar que Bolivia, con ese nivel, reconoce la jurisdicción de una instancia que resuelve por la vía pacífica. No tenemos que de duda en ningún momento que nosotros despreciamos la vía pacífica. Y estará también nuestro representante de Diremar. Tendremos el equipo jurídico que recibe los informes de los abogados. Estará nuestro agente
y estarán los abogados internacionales habilitados para hacer defensas ante este organismo internacional. ¿A qué fue Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados, si no ha sido parte de los procesos previos ni es parte del equipo jurídico? Porque la Asamblea Legislativa representa a los bolivianos. Cada diputado representa el voto de un boliviano y es importante que esa población boliviana representada también pueda ver de forma directa que Bolivia ha hecho todo lo que había que hacer para cumplir el mandato constitucional, y su mandato de bloque de constitucionalidad es la firma del Pacto de Bogotá para defenderse, y de que lo hemos hecho sin cambiar nuestra posición, que desde un principio ha sido que un estudio científico independiente resuelva estas dudas, resuelva finalmente el cuánto por ciento de esto es un manantial que fluye de forma natural aguas abajo, y el cuánto por ciento de esas aguas fluyen aguas abajo por esa canalización artificial que se ha hecho. Entonces, la población tiene que saber, y a través del presidente y sus diputados, lo va a escuchar, de que Bolivia sí está fundando su defensa en un estudio científico independiente elaborado por una de las entidades más reconocidas del mundo, que ha trabajado por mucho tiempo, ha hecho un trabajo exhaustivo, completo, que le va a poder dar a los magistrados de La Haya un elemento científico profundo para que puedan encontrar esa posición equilibrada, ¿no? Aunque parece verdad de perogrullo, no va a causar incidencia alguna la presencia del presidente de la Cámara de Diputados allí en La Haya ante los estrados judiciales. No, por supuesto, o sea, lo que va a causar estado es el estudio científico. Claro. Y lo que va a causar estado es las pruebas, los documentos, testimonios que ya se han presentado en la primera fase documental, y seguramente lo que va a causar estado es lo que nos diga la agenda, lo que vaya diciendo la gente a La Haya y lo que vayan exponiendo los abogados. Pero también son importantes en materia diplomática las señales, y las señales que el más alto nivel de la política exterior de Bolivia, que es el canciller, y el más alto nivel de la representación nacional, que es la Asamblea, está presente también ahí, de que Bolivia, tanto en su institucionalidad gubernamental como en su representación popular, están presentes. Las señales en diplomacia son fundamentales. Muy bien. Ahora, las diferencias con Chile siempre fueron históricas. Después de la invasión de 1879, no hubo un momento en que pudieran resolver algunos diferendos hasta mínimos. Todavía seguimos tropezando, por ejemplo, el problema en los puertos, a pesar de que el Tratado de 1904 dispone privilegios para Bolivia respecto al uso de sus puertos para la exportación e importación de productos. Entre 1975 y 1978, después del abrazo de Charaña entre Banzer y Pinochet, había devolución de embajadores, había relaciones diplomáticas, pero estas se han roto nuevamente porque Chile ha desviado las aguas del río Lauca en su territorio, lo que ha reducido el flujo de aguas de ingreso hacia territorio boliviano. Quizás en adelante tal vez Bolivia también tenga que plantear esta su preocupación, porque a lo largo de los años la ha planteado incluso a la OEA, ante la OEA, y nunca se pudo resolver este diferendo. Tomás, sí. O diré Sebastián. Hay un problema de la relación histórica. Tenemos un problema histórico, tenemos una demanda histórica que nunca va a cambiar, y está bien que nunca cambie. Sin embargo, creo que ahí es importante este método que ha planteado Bolivia, que sean estudios científicos independientes, internacionales, ajenos a las partes, financiado ojalá por las dos partes que puedan resolver esto, ¿no? En este caso, en La Haya, hemos tenido que solventar nosotros el estudio científico, pero para todos estos diferendos, en vez de ir a pensar que es una revancha de los problemas históricos, deberían encontrar el camino que se ha encontrado esta vez en La Haya, de que se resuelva a través de estudios científicos, de que veamos en qué momento se desvía, qué daño se hace a través de estudios científicos. Porque un poco a veces cuando lo hacemos y lo volvemos verdad, podemos encontrarnos con sorpresas después cuando salen los estudios, ¿no? Por eso, si hay un problema pendiente con el Lauca, y seguramente durante este año vamos a encontrar un fallo de La Haya,
ese fallo debía marcar también una metodología de trabajo con Chile. Que cuando tengamos un problema de no solamente son 2, deben ser una veintena de aguas que están en un lado y el otro lado, lo que llaman Naciones Unidas aguas transfronterizas, para ver que la mejor forma de trabajar esto es sobre estudios científicos independientes. Y esa es la mejor forma en que vayamos resolviendo esos problemas que tenemos con Chile, y a ver si en algún momento en verdad podemos llegar sin tantas controversias a lo que necesitamos, un nuevo tiempo de la relación entre Bolivia y Chile que nos permita proyectar cosas positivas, como ser socios para desarrollar litio, como ser socios para tener una mejor agenda portuaria, una zona de libre tránsito, un flujo migratorio mucho más sano y puntos migratorios menos agresivos. Necesitamos una agenda de construcción positiva con Chile. Y ojalá en esta agenda de construcción positiva con Chile logremos zanjar a través de este método de utilizar información científica independiente para resolver las controversias y así tener la página en blanco para construir una relación nueva con Chile. Sería ideal llegar a esa situación. Sin embargo, siempre va a haber un diferendo histórico, siempre va a haber un resentimiento, por más que en los discursos políticos y en las redes sociales se diga de que basta ya, dejemos de lado la derrota en la guerra del Pacífico y comencemos a coordinar tareas, proyectos comunes con Chile. Y precisamente este diferendo con el Silala, sobre el Silala ha despertado diferencias políticas en el país. Mientras el oficialismo espera con optimismo la resolución de la Corte Internacional de Justicia una vez resueltos los alegatos, en la oposición se dice que va a ser una derrota catastrófica. Incluso yo escuché decir a un diputado de que Bolivia va a hacer otro papelón. ¿Cómo enfrentar esta situación de diferencia política en torno a un tema que es de interés nacional? Hay que saber separar bien ambas cosas. Yo creo que el intento de acumulación política en cualquier actividad va a ser algo natural. No creo que se deba hacer un mayor esfuerzo en eso y separar el tema de la política exterior, ¿no? La política exterior, tenemos que tener en claro, lo que pretende ahora es resolver el conflicto con Chile sobre el tema de las aguas de Silala. Una vez resuelto esto, tendremos que resolver otro tema más y otro tema más hasta que podamos tener esta hoja en blanco. Y en materia política, el objetivo es otro. En materia diplomática es resolver el conflicto con un país vecino. En materia política, el objetivo es otro y es tratar de acumular caudal electoral. Entonces, seguramente la gente que no tiene la responsabilidad de Estado, que no tiene esta responsabilidad de mejorar la relación con el país del frente, podrá hacer una acumulación política electoral y también de parte del gobierno habrá gente que sepa cómo responder a esto. Entonces, no se puede limitar a la gente ni se le puede dar el derecho a la libertad de expresión, porque dentro de esa libertad de expresión está su derecho a la acumulación política. Que digan lo que ellos crean que les va a ser adecuado para acumular políticamente. Lamentablemente, en este momento, quienes podríamos salir a hacer lo mismo, tenemos una responsabilidad de Estado. Y en esa responsabilidad de Estado, lo que nos interesa es resolver el conflicto con Chile a través de y sobre la base de estudios científicos independientes. Muy bien, Sebastián, amplia la conversación que tuvimos. Te agradezco desde La Razón Radio la deferencia. Un gusto saludarte, Rubén. Sabes del respeto y la admiración a tu profesionalismo histórico de siempre, y también un saludo a toda la audiencia de La Razón. Gracias, Sebastián, por los conceptos. Un abrazo. Era Sebastián Michel, él ha sido encargado para hablar de forma de vocería de la demanda boliviano-chilena en la Corte Internacional de Justicia.